Hola, ¿has escuchado hablar de la calificación Fitch Rating para la ciudad de Cartagena para créditos de largo plazo con una calificación de AA estable, es decir, sin signo negativo y sin signo positivo, y para créditos de corto plazo como F1+? ¿Has escuchado hablar de Fitch Rating? ¿Sabes qué mide Fitch Rating? ¿Sabes para qué se usa la calificación de Fitch Rating? Si no lo sabes, quédate que en este video te lo cuento. Bueno, Cartagena en mayo de este año 2025 se rindió por parte de la calificadora de riesgos Fitch Rating, que es una calificadora de riesgos internacional que mide una calificación de riesgos de incumplimiento de obligaciones financieras ya contraídas, teniendo en cuenta la información de los estados financieros del año inmediatamente anterior. No tiene nada que ver con proyecciones futuras. Le dio una calificación Fitch Rating a la ciudad de Cartagena, AA estable en el largo plazo y F1+ en el corto plazo, y veníamos de esa misma calificación en el año 2024, teniendo en cuenta los resultados del año 2023. Entonces, en el año 2023 sí veníamos de una calificación AA negativa, lo cual para el 2024 y para el 2025 fue noticia. Tan fue noticia que esto fue utilizado por el secretario de Hacienda del distrito y el alcalde Dumek Turbay en su rendición de cuentas en febrero o en abril de este año para justificar la autorización o la aprobación del crédito público por 1.5 billones de pesos en 15 años desde el año 2024. Entonces, basado en esta información, es importante que todos sepamos qué realmente es la calificación Fitch Rating y si realmente debemos estar así de felices como para hacer un crédito de 1.5 billones de pesos y si realmente estamos, digamos, con una buena calificación o realmente desconocemos qué es eso y realmente debemos preocuparnos por lo que está sucediendo en la ciudad de Cartagena y por lo que puede suceder en los próximos años. Entonces, aquí te lo explico rápidamente porque es una información densa desde el punto de vista matemático financiero, pero que es súper importante para que todos los cartageneros y sobre todo los que vean este video en Colombia, en sus ciudades, salgamos de la ignorancia financiera que se maneja, digamos, en el sector público y que de pronto nosotros los ciudadanos de a pie no conocemos. Pero bueno, aquí estamos los académicos los académicos, no los empresarios, porque los empresarios no estamos metidos en eso, pero sí los académicos estamos aquí para, entregarles esta información y todos podamos salir de la ignorancia y no pasemos pena cuando nos hablen de estos temas. Bueno, entonces, rápidamente, ¿qué mide la calificación Fitch Rating? La calificación Fitch Rating, para poder calificar, mide dos puntos muy importantes, dos factores claves muy importantes, que son el perfil de riesgo y el perfil financiero. La ciudad de Cartagena tuvo en el perfil de riesgo una calificación de más débil y en el perfil financiero tuvo una calificación de A. Ya les voy a explicar rápidamente en qué consiste. Bueno, para poder llegar a esa conclusión de más débil a A, este perfil de riesgo, digamos que mide dos factores claves o dos puntos claves, que es la relación, digámoslo así, entre la capacidad de pago y la capacidad de pago de obligaciones financieras entre sus fuentes y su capacidad de respuesta a riesgo. Mide unos factores claves de riesgos, digamos, de tres pilares fundamentales, que son los ingresos y los gastos, la deuda, es decir, lo que se contraiga en deuda, y la capacidad que tenga la entidad territorial de poder cubrir esa deuda con nuevos financiamientos o con liquidez de nuevos impuestos. Aquí es donde viene lo importante, que es lo que yo he venido hablando todo este tiempo, digámoslo así, de que si yo no puedo tener acceso a créditos en el futuro para pagar la deuda de 1.5 billones de pesos, pues la segunda opción que tengo es aumentar los impuestos. Entonces, eso es lo que queremos que nosotros los cartageneros, que somos, digamos, muy ignorantes en su gran mayoría en estos temas financieros, podamos aprender. Entonces, ese perfil de riesgo se mide, digamos, analizando los factores claves de riesgo, pero para poder analizar los factores claves de riesgo es importante analizar el perfil de riesgo. Entonces, en el perfil de riesgo vamos a tener, digamos, unos niveles. Esos niveles van a ser más fuerte, rango medio alto, rango medio bajo, más débil y vulnerable. Entonces, digamos, IDR, que significa Issuer Default Rating, Issuer, emisor, Default, incumplimiento, Rating, calificación. La calificación de incumplimiento del emisor mínima, el emisor es la entidad territorial que emite el crédito, es decir, que accede a un crédito. Entonces vamos a encontrar que más fuerte va a estar en un rango entre AA- y AAA+, que el rango medio alto va a estar entre A- y A+, que el rango medio va a estar entre BBB-, BBB+, que el rango medio bajo va a estar entre W- y W+, que más débil va a estar entre B- y B+,
y qué vulnerable va a estar en C. Entonces, basado en eso, basado en ese perfil, vamos a encontrar que para calificar el perfil de riesgo, es una calificación cualitativa y no cuantitativa, vamos a analizar esos tres pilares, que son en función de qué, en función de la relación que existe entre la fuente del riesgo de incumplimiento y la capacidad de respuesta para poder solucionar o poder mitigar o poder eliminar ese riesgo. Entonces vamos a tener el riesgo con respecto a los ingresos y los gastos, el riesgo con respecto a la deuda y el riesgo con respecto a la liquidez. A la liquidez es la capacidad que tenga yo de realizar un nuevo crédito o acceder a nuevos ingresos mediante impuestos. Entonces, yo en los ingresos voy a medir si los ingresos me bajan y qué capacidad tengo yo para generar o para aumentar nuevamente esos ingresos. Si los gastos me suben, y qué capacidad tengo yo para sostener o para evitar que esos gastos me sigan subiendo. La deuda, si me sube la deuda, ¿qué pasa si me sube la deuda? ¿Qué riesgos tengo yo de que me suba, de que llegue un alcalde y me suba el nivel de endeudamiento? ¿Qué capacidad tengo yo con respecto a la liquidez de poder encontrar nuevos mecanismos de financiación de esa deuda o realmente poder tener capacidad para meterme con nuevos impuestos y poder recaudar más para poder pagar, digamos, esa deuda? Entonces, basado en eso, se identificaron 6 factores claves que están en función de los ingresos A y B, gastos A y B y pasivos y liquidez A y B. Entonces, en función de eso, digamos, la calificadora Fitch Rating, que hace, analiza los estados financieros del distrito, en este caso 2025, analizó los estados financieros del año 2024 y miren acá la calificación. Entonces, ingresos, solidez, es decir, que no se bajen, que se mantengan, más débil. Entonces acá tenemos más fuerte, rango medio, más débil y vulnerable. Entonces, en función del perfil de riesgo, Cartagena tuvo en ingresos una calificación, en ingresos, tanto de bajarlos como de su capacidad de respuesta a subirlos, tuvo una calificación de más débil. ¿Qué significa débil? Impuestos adicionales bajos, es decir, que tenemos capacidad para poder adicionar nuevos impuestos. Y en ingresos tuvimos una calificación de más débil, es decir, de menor de BB. Menor de BB es un B, ya es un B, es decir, menor de BB es un B. En esta calificación, en ingresos tuvimos un menor igual que BB, menor igual que BB. Entonces, en el perfil de riesgo tuvimos una calificación más débil entre B- y BB, significa que tuvimos una calificación de B solo. Entonces, gastos, estuvimos en el rango medio, porque tenemos, digamos, ¿qué significa rango medio? Que tenemos unos riesgos moderados de subir los gastos, y tenemos unos riesgos moderados para poder para tener capacidad de respuesta a poder controlar y restringir, digamos, esos gastos. Y en temas de deuda, pasivos y liquidez, miren esto, tenemos un fuerte perfil de deuda, un perfil de deuda agresivo. Tuvimos una calificación de más débil y de capacidad de respuesta a nuevos créditos y a generar nuevos ingresos para pagar esos créditos. Tuvimos una calificación de más débil. ¿Qué significa eso? Estamos en el rango casi último, ¿verdad? Casi último del perfil de riesgo. Es decir, no tenemos una buena calificación del perfil de riesgo en pasivos y liquidez, no tenemos una buena calificación en nuevos ingresos y capacidad para generar nuevos ingresos, y tenemos una calificación de riesgo moderado en gastos, digamos, en gastos de funcionamiento y gastos de inversión. Entonces, basado en esa calificación, en esta calificación de factores, Fitch Rating nos dio una calificación de más débil. Y más débil, digámoslo así, la letra que le corresponde a más débil está entre B- y B+, es decir, un B. Entonces, tengámoslo aquí presente, aquí tuvimos un B. Entonces, basado en eso, una vez analizamos digamos, la calificación de los factores claves de riesgo y el perfil de riesgo, el otro indicador el otro perfil que analizamos es el perfil financiero. Y ese perfil financiero, para analizarlo, se analizan 3 indicadores principales, que son la razón de repago de referencia, es cuántas veces la deuda
digamos, aumenta por encima del flujo de caja positivo que genera el distrito o la entidad territorial. Es decir, en el año 2024, miren esto, en el año 2024 tuvimos una calificación de 2.1 veces, es decir, tuvimos 2.1 veces deuda sobre el flujo de caja positivo del distrito. En el año 2025 aumentó a 3.1 veces, es decir, aumentamos el riesgo de deuda, aumentamos la deuda por encima del flujo de caja. Ahora, la cobertura real del servicio sobre la deuda, que es el balance primario sobre el servicio de la deuda, en el 2024 estábamos en 2.2 y en el 2025 estamos en 1.9. ¿Cuáles son los riesgos en este caso? Hombre, ¿cuántas veces puedo, este indicador lo que significa es cuántas veces puedo pagar yo con el balance primario puedo pagar el servicio sobre la deuda? El servicio sobre la deuda, para que ustedes sepan, es la cuota de pago de un crédito, que es los intereses más la amortización de capital. Entonces, del año 2024 pasamos de 2.2 a 1.9 en la cobertura del servicio sobre la deuda, y en la razón de repago de referencia pasamos de 2.1 a 3.1. Esto no puede pasar, para que ustedes sepan, para que no bajemos la calificación, no puede pasar de 3.3 y esto no puede bajar de 1.5. Así estamos. Estamos al límite de 3.3 y estamos al límite de 1.5. Si baja la cobertura real del servicio sobre la deuda de 1.5 y si sube la razón de repago de deuda, es decir, aumenta la cantidad de deuda sobre el balance positivo o la utilidad del distrito anual, entonces pasamos de 3.3 a, digamos, disminuye la calificación. Hay un riesgo de disminuir la calificación, de que la calificación sea disminuida a valores inferiores a estable. ¿Listo? Entonces, y por último, la carga de deuda fiscal. Entonces, basado en esos indicadores, que son indicadores de sostenibilidad que pertenecen al perfil financiero, hay una tabla que nos muestra la razón de repago de referencia, a qué pertenece, digámoslo así, la razón de repago. Si la calificación fue 3.1 y X es menor que o igual que 5, entonces la razón de repago fue AAA. Mientras que la calificación de, la cobertura del servicio sobre la deuda en el año 2025, la calificación fue en el 2024 fue de 1.9, entonces esto acá, cobertura de servicio sobre la deuda 1.5, menor que igual que X, menor que 2, entonces es A. Entonces, teniendo en cuenta que la razón de repago está en AAA y la cobertura del servicio de la deuda está en A, pues la calificación del perfil financiero del servicio de la sostenibilidad de la deuda es AA. ¿Listo? Entonces ya saben de dónde sale la A, sale de el segundo perfil, el perfil financiero que mide la sostenibilidad de la deuda, el índice de sostenibilidad de la deuda. Entonces AA sale de ahí, AA sale de una razón de repago de referencia de 3.1 veces menor que 3.3 y de una cobertura real sobre la deuda de 1.9 que está entre 1.5 y 2, entonces es A. Entonces, como esta es AAA, AAA y esta es A sola, la calificación está en la mitad, AA. ¿Listo? ¿De qué depende el signo? Estable, el signo más sin signo y negativo. A eso se le conoce como la perspectiva de la calificación y la observación de la calificación. La perspectiva de la calificación lo que indica es la dirección hacia la cual se podría mover la calificación en los próximos 2 años, y la observación es la probabilidad de mejorar o disminuir la calificación. Es decir, si pasamos de positivo a estable y de estable a negativo, o de estable a negativo o de negativo al nivel inferior. Entonces, la perspectiva es lo que indica qué va a pasar en los próximos 2 años. Todo depende de lo que nos muestre el gobierno territorial, el gobierno local, y de ahí sale esa información. Entonces, no es tan fácil decir, hombre, sí, la calificación estamos súper bien. No. Lo que está indicando el signo en este momento es que en este momento la observación y la perspectiva es la dirección a la que se podría mover la calificación en los próximos 2 años, y la observación, la probabilidad de llegar a ese nivel o a esa nueva calificación
nos da el signo estable, positivo o negativo. Entonces de ahí viene ese signo, de ahí viene el signo. Entonces ya sabemos de dónde viene el AA y ya sabemos de dónde viene, digamos, el signo. Entonces, después del puntaje de sostenibilidad de la deuda, que en este caso fue AA, AA, viene el posicionamiento individual de la calificación. Entonces ahí lo que vamos a hacer es comparar el perfil de riesgo con el perfil financiero. Entonces el perfil de riesgo ya tenemos más fuerte, rango medio alto, rango medio bajo, más débil, vulnerable. ¿Cuál fue el perfil de riesgo de Cartagena? Más débil, ¿cierto? El perfil de riesgo de Cartagena fue más débil y el puntaje de sostenibilidad de la deuda fue AA. Entonces, B. El perfil de riesgo fue B y el valor de la calificación de riesgo del emisor fue AA. Entonces, teniendo en cuenta el cruce de esta tabla que cruza sostenibilidad de la deuda con el perfil de riesgo B, con la calificación, digamos, más débil, ¿sí? Entonces la calificación en este caso es AA. Entonces ya sabemos de dónde viene el AA, que es un posicionamiento entre el perfil de riesgo, la sostenibilidad de la deuda, que es, digamos, que es AA con más débil. Entonces más débil con AA. ¿Listo? Entonces de ahí sale el posicionamiento de la calificación Fitch Ratings. Si nosotros mejoramos los pasivos, es decir, si disminuyen los riesgos de aumento de la deuda, si disminuyen los riesgos de, digamos, tener más capacidad para pagar esas deudas contraídas, podemos mejorar la calificación no solamente a AA, sino subir al nivel de AAA, ¿sí? Subir al nivel de AAA. Pero pues lo que estamos viendo en este momento en la ciudad de Cartagena es que adquirimos una deuda por 1.5 billones de pesos a 15 años. Entonces, basado en lo que estamos analizando acá, ¿cuál es el futuro de la ciudad? ¿Cuál es la calificación que nos espera en la ciudad? Pues si nosotros estamos viendo esto, estamos viendo que la fuente de deuda es un riesgo y que la capacidad de poder responder con nuevos créditos o nuevos impuestos para poder cubrir esos créditos también tiene un riesgo de más débil, es decir, el nivel casi último. Entonces claramente nos están indicando algo. No es que tengamos la mejor calificación de todas las entidades, no, estamos en el nivel más débil de deuda y liquidez y estamos en el nivel más débil de ingresos. Yo les he dicho en muchos videos que los ingresos propios del distrito nos suman el 30% del total del presupuesto. Entonces ahí tenemos unos riesgos. Claro, tenemos, y miren acá, en la sostenibilidad de la deuda, que son indicadores financieros, probabilidad para disminuir la calificación es que la razón de repago, que lo más seguro es que eso suceda, supere 3.3 y estamos en 3.1 y que la cobertura sobre la deuda baje a menos de 1.5 y estamos en 1.9 veces. ¿Estamos en riesgo? Sí, estamos en riesgo. Entonces, ya ustedes me conocen, yo no soy de hablar paja, ni basura, ni nada público. A mí me gusta hablar sobre los datos, sobre los hechos y datos. Y aquí está, digamos, la alerta que yo les estoy generando. Ya yo les expliqué el video del índice de desempeño fiscal, en qué consiste, cómo se mide, y me faltaba esta explicación de la calificación Fitch Rating, porque son las dos cosas que en el futuro, independiente que gane o no la demanda contra el distrito por la aprobación del acuerdo 147 y 160 de crédito público por 1.5 billones de pesos, teniendo en cuenta conocimiento del flujo de caja que tiene nuestro distrito, que ya lo conozco, independiente de que yo pierda, digamos, esa demanda, en los años venideros, no uno, de pronto 2 años, escuchen y repitan este video varias veces y digan, pues pucha, Uriel Tearco, el profesor Uriel, ese hombre, digamos, empresario de aquí de la ciudad, trabajador, camellador, docente académico, lo avisó y lo explicó y lo requete explicó con tiempo. Ese es el verdadero riesgo que tenemos en la ciudad de Cartagena. No ahora, los próximos años vamos a ver la calificación, cómo nos va.
pero la perspectiva, que es el signo, en estos próximos 2 años puede cambiar en la medida en que tengamos digamos, el soporte de los estados financieros del 2025 y los estados financieros del 2026, que son soportes fácticos, no son inventos, sino los datos reales de la contabilidad del distrito, y de ahí la calificadora Fitch Ratings saca la información. Basado en eso, el punto 5, el siguiente paso es posicionamiento preciso y análisis de pares. Es decir, cuando ya se da la calificación, hay unas entidades, unas GLR, que tienen una mejor posición que otras. ¿Y eso de qué depende? Depende de la comparación con otras ciudades en condiciones similares. Entonces, aparte, digámoslo así, de la identificación de la posición de la calificación individual de cada entidad en el largo plazo, vamos a tener también la calificación en el corto plazo y cómo se posiciona, digamos, el distrito o la entidad frente a otras entidades. Entonces, en el corto plazo también vamos a tener una calificación de incumplimiento del emisor, digamos que va a estar en función también de la calificación para largo plazo. Entonces, aquí también se mide la cobertura de la liquidez de los factores de pasivos y liquidez, factores 3A y 3B, la cobertura de la liquidez y la solidez de los pasivos y la liquidez, digamos, de los pasivos en el corto plazo. Aquí lo que mide es qué tanto puedo yo hacer en un año para poder pagar la deuda con los ingresos propios y con nuevos créditos de corto plazo. Entonces, él aquí lo que hace es mostrarnos, de acuerdo a la cobertura de la liquidez, mostrarnos cómo se califica en el corto plazo, si F1 más cuando es A positivo, cuando es A solo F1 más, cuando es A negativo F1, cuando es triple B positivo F1, cuando es triple B F2. Entonces, de acuerdo a una calificación, se califica el corto plazo y pues también aquí si es más fuerte, de acuerdo al rango, digamos, al rango del perfil de riesgo, y se le da una calificación, pero acá está, digamos, la correspondencia de las calificaciones, lo que es largo plazo y, digamos, la calificación de incumplimiento del emisor de largo plazo y la calificación de incumplimiento del emisor en el corto plazo. En este caso, por ejemplo, cuando está entre AAA y AA menos, F1 más, cuando está en A positivo, F1 o F1 más, cuando está en A, F1 o F1 más, y cuando está en A negativo, F2 o F1 más, y así sucesivamente todas las calificaciones y la relación que existe entre el corto y el largo plazo. Como Cartagena tuvo una calificación AA, en este caso como está entre AAA y A menos, pues la calificación en el corto plazo fue 1. Bueno, ¿cómo quedó Cartagena frente al resto de pares y por qué su posición? Bueno, Cartagena tiene una calificación de perfil de riesgo más débil, es decir, B, y un perfil de riesgo AA. Entonces, esta es la calificación de Cartagena, más débil en perfil de riesgo y en perfil financiero AA. Bello Antioquia, más débil AA, igual que Cartagena. Montería, más débil AA también en perfil de riesgo. Barranca Bermeja tuvo una calificación mucho mejor que Cartagena, una calificación en factores claves de riesgo, es decir, que pudo haber estado en, digamos, rango medio. No más débil, sino aquí rango medio, entonces tuvo una calificación superior y mantuvo la calificación AA en el perfil financiero. Bucaramanga, por ejemplo, tuvo un mejor cobertura real sobre el servicio de la deuda, es decir, que tuvo un mejor índice de sostenibilidad. Y por eso, digamos que tuvo un mejor desempeño que la ciudad de Cartagena. Piedecuesta tuvo una razón de repago de referencia entre 0 y 1.5, y Villavicencio tuvo una disminución o menor cobertura real sobre el servicio de la deuda de 1.5. Entonces, teniendo en cuenta este análisis con los pares del mismo perfil de la ciudad de Cartagena, Cartagena obtuvo una posición en la calificación general de Colombia, en la calificación Fitch Ratings. Entonces, una vez, digamos, tengo eso, ¿cuáles son el análisis de sensibilidad que puede decir qué necesitamos para mejorar? ¿O qué nos puede hacer empeorar la calificación? Entonces ya yo había dicho que para empeorar la calificación, si la razón de repago, que debe estar entre 0 y 5, aumenta de 3.3
hacia arriba, hacia 5, aumenta la deuda sobre la capacidad de generar balance positivo primario que puede generar la entidad, y la cobertura real del servicio sobre la deuda menor que 1.5, es decir, cuántas veces podemos pagar nosotros el crédito. Cuando eso baja con la utilidad, digámoslo así, del distrito, del balance primario, cuántas veces podemos pagar el servicio sobre la deuda, disminuye por encima de 1.5. Si esas dos cosas se dan, viejo, la calificación pasa de AA estable a A menos, o inclusive a A o hacia abajo, es decir, empeora la calificación. Y eso puede pasar, por supuesto que puede pasar, si la calificación de los factores claves de riesgos y los factores del índice de sostenibilidad, es decir, del perfil de riesgo y el perfil financiero, se ven deteriorados y las posibilidades son altas. ¿Y cuándo puede mejorar? Hombre, cuando disminuyen los pasivos corrientes, disminuye la deuda. Si disminuye la deuda, disminuyen los pasivos corrientes. Y eso hace que los factores claves de riesgo adquieran, digamos, solidez. En los factores claves de riesgo se adquiera solidez de los pasivos, y tengamos una mejor capacidad para pagar, ya sea mediante nuevo financiamiento o nuevos impuestos, esa deuda adquirida. Y pase a un rango medio, es decir, que esto que tenemos en más débil, pasemos del más débil a un rango medio, que es un perfil de deuda amortizable, es decir, que tengamos capacidad para amortizar la deuda y ponernos al día. Y cuando la cobertura real sobre la deuda, que hoy en día tenemos en 1.9, sea mayor que 3, y que tengamos una buena posición frente a los pares como los que les había mencionado de Bello, Piedecuesta, Barrancabermeja y Bucaramanga. Esa es la calificación Fitch Rating de la ciudad de Cartagena. Esa es la manera como se mide, esa es la manera como se logra el posicionamiento y la calificación de AA estable y los riesgos de bajar y de subir. No es sencillamente decir que la calificación AA estable me permite hacer un crédito público de 1.5 billones de pesos a 15 años. Eso es un despropósito y es una falta de información y una falta de conocimiento técnico financiero. Y lo que demuestra es una ignorancia y de saber que no estamos en las mejores manos financieras y administrativas en este momento, y de que Cartagena se encuentra en un grado de riesgo fiscal y financiero en los próximos años, que aquí estoy terminando de demostrar, y que también lo vamos a demostrar en el pleito o en la lucha de la demanda del crédito público por 1.5 billones de pesos que estamos adelantando frente al distrito, y que todavía la batalla no se encuentra perdida. Pero en caso de que se pierda, recuerden, Uriel Alfonso de Arco Paternina se los avisó. Muchas gracias.